Universidad Central del Ecuador, carrera de Imagenología y Radiología. Presentamos a continuación las proyecciones radiológicas en columna cervical, dorsal y lumbar. Proyecciones de columna cervical de rutina. Proyección anteroposterior con la boca abierta de C1 y C2. Las indicaciones clínicas son para observar fractura de los odontoides y de Jefferson, patologías que afecten a C1 y a C2 y estructuras blandas adyacentes. El posicionamiento del paciente será en bipedestación ortostática, con la cabeza sobre la superficie de la mesa, con los brazos a los costados, y el paciente debe estar con la boca abierta. El rayo central perpendicular al receptor de imagen dirigido a través del centro de la boca abierta a niveles C3 y C4. Criterios radiológicos. Los incisivos superiores, apófisis de odontoides, masa lateral de C1, espacio de las articulaciones interapofisiales, vértebra cervical de C2, apófisis espinosa de C2, vértebra cervical de C1 y la apófisis transversa. Proyección anteroposterior axial. Las indicaciones clínicas son para observar patologías que afecten a la columna cervical de C3 a C7 y fracturas por compresión, hernia del núcleo pulposo y del cavador de arcilla. El posicionamiento del paciente es en decúbito supino o en bipedestación con los brazos a los costados, el mentón ligeramente elevado y el rayo central se angula de 15 a 20 grados en sentido cefálico, atravesando a nivel del borde inferior del cartílago tiroides y C4. Las estructuras que observamos son el cuerpo de C3, de C4, el espacio del disco vertebral, la apófisis espinosa y la séptima vértebra cervical. Oblicuas anterior y posterior. Las indicaciones clínicas son estenosis de los orificios intervertebrales, artrosis de la columna cervical. El posicionamiento del paciente será en posición erguida o en decúbito si el paciente lo requiere. El paciente debe girar los pies 45 grados, el hombro pegado al receptor de imagen, el mentón un poco elevado. En oblicuos anteriores el rayo central se angula 15 grados en sentido caudal a nivel de C4 y en oblicuos posteriores el rayo central se angula 15 grados en sentido cefálico a C4. Se debe tomar en cuenta que las oblicuas derecha e izquierda serán con fines comparativos. Podremos observar de C2 el orificio intervertebral, los pedínculos, los discos intervertebrales y C5. Proyección lateral. Método de Gandry. Las indicaciones clínicas son en espondilosis, artrosis y fracturas. El posicionamiento del paciente será en posición erguida y lateral. Se pedirá que deprima los hombros hacia abajo. El mentón debe estar desplazado hacia adelante. El rayo central se dirige a través de C4. Podemos observar las líneas de evaluación que son la línea vertebral anterior, la línea vertebral posterior, la línea espinolaminar y a través de los extremos de las apófisis la línea espinosa posterior. La pérdida de alineación de cualquiera de estas líneas mencionadas anteriormente debe ser considerada como evidencia de lesiones ligamentosas o fractura oculta. Proyección lateral con el lazo horizontal en paciente con traumatismo. Las indicaciones clínicas son en fractura por compresión, ahorcado, odontoides y cavador de arcilla. El posicionamiento del paciente será en decúbito supino, el rayo central se dirige horizontalmente a nivel del C4 y en pacientes con traumatismo no se debe retirar el collarín cervical. Las estructuras que podemos observar son la odontoides, de C2 la articulación interapofisiaria de C4 a C5, el pilar articular, la articulación intervertebral, la vértebra prominente y el cuerpo de C7. Proyecciones de columna cervical especiales. Proyección lateral cérvico-torácica del nadador o método de Train para la región de C5 a D3. Las indicaciones clínicas son en fracturas, subluxaciones y para observar la C7 a T1. El posicionamiento del paciente será en posición erguida y se pedirá que eleve el brazo y el hombro más próximo al receptor de imagen. El otro brazo se dejará caído y relajado. El rayo central se dirige hacia T1, unos 2,5 centímetros por encima del nivel de la escotadura yugular. En el estudio se deben observar las 7 vértebras cervicales, los espacios discales, intervertebrales, el húmero y la clavícula. Proyección lateral con hiperflexión e hiperextensión. Las indicaciones clínicas son para un estudio funcional, mostrar la movilidad vertebral antero-posterior, descartar lesiones como de latigazo. El posicionamiento del paciente será en lateral erguida con los brazos a los costados,
En hiperflexión, el mentón debe estar deprimido hasta que toque el tórax o lo máximo que pueda tolerar el paciente. En hiperextensión, el mentón debe estar elevado y la cabeza inclinada hacia atrás y se dirige el rayo central horizontalmente a nivel de C4. Las estructuras que podemos observar son las 7 vértebras cervicales, el arco posterior, el tubérculo posterior, la apófisis odontoides, las apófisis articulares superior, apófisis articulares inferior y la articulación cigoapofisiaria. Proyección AP, método de Fuchs o PA, método de Judd. Las indicaciones clínicas son para observar la apófisis odontoides y estructuras del anillo de C1. El posicionamiento del paciente será en decúbito supino en AP o en prono en PA. En método de Fuchs, el paciente debe elevar el mentón, el rayo central debe ser paralelo a la línea mentomeatal y dirigido a la punta inferior de la mandíbula. Método de Judd, el mentón descansa sobre el tablero de la mesa, el rayo central debe ser paralelo a la línea mentomeatal a través del hueso medio occipital. Los criterios radiológicos son los incisivos superiores, apófisis odontoides, masa lateral de C1, los espacios de la articulación interapofisiaria, C2, C1, apófisis espinosa de C2 y la apófisis transversa. Proyección AP con movimiento de la mandíbula continuo, método de O'Donnell. Para observar la apófisis odontoides y estructuras óseas circundantes del anillo de C1. El posicionamiento del paciente será colocar al paciente en decúbito supino con los brazos a los costados y la cabeza sobre la superficie de la mesa. La mandíbula debe estar en movimiento. El rayo central se dirige a nivel de C4 en el borde inferior del cartílago tiroides. Se debe observar las 7 vértebras cervicales, la apófisis odontoides y el maxilar inferior. Proyección anteroposterior axial, pilares. Las indicaciones clínicas son para observar patologías que afecten al arco vertebral posterior de C3 a C7, las apófisis espinosas de las vértebras cérvico-torácicas con lesión de tipo latigazo. El posicionamiento del paciente será en decúbito supino con los brazos a los costados y el rayo central debe ser angulado de 20 a 30 grados en sentido caudal. Criterios radiológicos. Se observa el pilar articular de la masa lateral de C1 en el atlas, apófisis articular superior de C5, la articulación interapofisiaria de C5 a C6 y el pilar articular de la masa lateral de C5. Protocolo de columna dorsal. Indicaciones clínicas: fractura por compresión, luxación, subluxaciones, escoliosis. Posición del paciente. La toma de la imagen se puede hacer en bipedestación o en decúbito supino. Sin embargo, la posición en decúbito supino solo se recomienda en aquellos pacientes que su condición física no les permite mantenerse de pie. Decúbito supino. Se le debe ubicar al paciente con los brazos a los lados y la cabeza sobre la mesa o sobre una almohada fina. Bipedestación. Debe estar ubicado con los brazos a los lados y el peso corporal distribuido uniformemente sobre los dos pies. Rayo central. Tanto en bipedestación como en decúbito supino se debe dirigir el rayo central perpendicular al receptor de imagen, ubicado a unos 8 a 10 centímetros por encima de la escotadura yugular. Factores técnicos. A continuación se presentarán los siguientes factores técnicos utilizados en pacientes pediátricos y adultos. Criterios de evaluación: apófisis espinosa, pedículo, cuerpo de la vértebra, borde superior del cuerpo de la vértebra, borde inferior del cuerpo de la vértebra, espacio intervertebral. Proyección lateral. Indicaciones clínicas: fracturas por compresión, luxación, cifosis. Posicionamiento del paciente. Bipedestación. El paciente colocará los brazos extendidos hacia adelante o hacia arriba, por encima de la cabeza, con el peso distribuido uniformemente sobre ambos pies. Decúbito lateral. El paciente colocará la cabeza sobre una almohada y las rodillas flexionadas. Si es posible, se utiliza la posición en decúbito lateral izquierdo con el fin de que el corazón quede más próximo al receptor de imagen. Rayo central. El rayo central debe ubicarse perpendicular al eje longitudinal de la columna torácica, dirigida a T7 a unos 8 a 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular. Factores técnicos. A continuación se presentan los siguientes factores técnicos a utilizar en pacientes pediátricos y adultos. Criterios de evaluación: vértebras torácicas superiores, orificios intervertebrales, cuerpos vertebrales torácicos.
Proyección oblicua, indicaciones clínicas, patologías en articulaciones isquiopofisarias, posicionamiento del paciente. Se colocará al paciente ya sea en decúbito supino o en bipedestación, en una posición lateral. En caso de que se realice el estudio en bipedestación, se comprobará que la distribución del peso corporal sea similar en ambos pies. Decúbito supino. Se debe rotar el cuerpo del paciente a unos 20 grados para poder obtener una rotación de 70 grados con relación al plano de la mesa. Se debe flexionar las caderas, rodillas, brazos para la estabilidad según sea necesario. Rayo central. Tanto en bipedestación como en decúbito supino se debe dirigir el rayo central perpendicular al receptor de imagen ubicado a unos 8 a 10 centímetros por encima de la escotadura yugular. Factores técnicos. A continuación se presentan los siguientes factores técnicos a utilizar en pacientes pediátricos y adultos. Criterios de evaluación. Se puede observar articulaciones isquiopofisarias, cuerpos vertebrales, apófisis Columna lumbar, proyecciones radiológicas, proyección AP, indicaciones clínicas, fracturas, escoliosis, espina bífida y procesos neoplásicos, salud ocupacional. El paciente debe estar en bipedestación y en caso de que se encuentre traumatizado en decúbito supino. El rayo central debe ir perpendicular al receptor de imagen, dirigido 4 centímetros por encima de la espina ilíaca a nivel de L4. Factores técnicos. Criterios radiológicos. Observa los cuerpos vertebrales de L3, apófisis transversa y apófisis espinosa. Proyección lateral. Indicaciones clínicas. Fracturas, espondilolistesis, procesos neoplásicos y osteoporosis. El paciente debe estar en bipedestación lateral al receptor de imagen con los brazos levantados hasta un plano medio. El rayo central debe ir perpendicular al receptor de imagen dirigido 4 centímetros por encima de la espina ilíaca a nivel de L4. Factores técnicos. Criterios radiológicos. Observa el cuerpo vertebral de la articulación intervertebral, apófisis espinosas, unión de L5 con S1. Proyección oblicua anterior o posterior. Indicaciones clínicas. Patologías que afecten a las articulaciones interapofisiarias. El paciente debe estar en bipedestación con los brazos extendidos, rotados 45 grados. El rayo central va perpendicular al receptor de imagen dirigido al nivel de L3 al borde costal interior a 3 a 5 centímetros por encima de la cresta ilíaca. Factores técnicos. Criterios radiológicos. Observa el perito de Chapé, el cual se identifica al ojo como el pedículo, la nariz como la apófisis transversa, faceta articular superiores del oído, la pata delantera la faceta articular anterior y el cuello la lámina entre facetas. Proyección AP, axial de L5 a S1. Indicaciones clínicas. Patologías de L5 a S1, patologías sacroiliacas. El paciente debe estar en decúbito supino con los brazos a los costados, con la cabeza sobre una almohada y las piernas extendidas con un apoyo debajo de las rodillas. Se debe angular el rayo central en sentido craneal 30 grados en varones y 35 grados en mujeres. Factores técnicos. Criterios radiológicos. Articulación lumbosacra, articulación sacroiliaca. Proyección lateral L5 a S1. Indicaciones clínicas. Espondilolistesis que afectan de L4 a S1 y patologías específicas de L5 a S1. El paciente debe estar en bipedestación lateral receptor de imagen con los brazos levantados hasta un plano medio. El rayo central va perpendicular al receptor de imagen con suficiente apoyo en la cintura o se debe angular de 5 a 8 grados en sentido caudal con mayor apoyo. Se debe dirigir el rayo central 4 centímetros por debajo de la cresta ilíaca. Factores técnicos. Criterios radiológicos. Cuerpo vertebral de L5, articulaciones lumbosacras, promontorios del sacro. Proyección lateral, hiperextensión e hiperflexión. Indicaciones clínicas. Valorar la movilidad de la zona de artrodesis vertebral. El paciente debe estar en bipedestación lateral. En hiperextensión, el paciente debe empujar hacia adelante la pelvis e inclinarse hacia atrás. Y en hiperflexión, se debe adoptar una posición hacia adelante. El rayo central va perpendicular al receptor de imagen. Factores técnicos. Criterios radiológicos. En hiperextensión, cuerpo vertebral L1, pedículo L2, foramen intervertebral. En hiperflexión, foramen intervertebral, apófisis espinosa, pedículo de L4, cuerpo vertebral de L5.